Bueno, buenas a todos y a todas. Esta es la entrevista que he decidido hacer a un docente, a un referente en docencia, y yo pues he elegido en este caso a mi padre. Como ha estado varios años pues ejerciendo la docencia y como ha sido para mí un modelo en este caso, pues he decidido hacerla con él. Así que bueno, buenas tardes, Manuel Malo Campos, o como yo lo llamo papá. ¿Qué tal? Hola, hijo, muy buenas tardes. Bueno, pues si te parece Cuando empezamos. quieras. Eso. Vale, pues ¿cuántos años has estado dando clases? Yo he estado dando clase 27 años, 27 años. sí, y de lo que estoy muy orgulloso además. Ajá. ¿Y en cuántos institutos diferentes has trabajado? He estado en 4 institutos diferentes, en 4 institutos, y, o sea, uno de ellos aquí en San Fernando, como tú sabes, mi ciudad natal, Ujú. dos años en Tarifa, hasta que conseguí una plaza en Chiclana, y en Chiclana he estado en 2 institutos diferentes. He estado en 2 institutos y es donde he estado la mayor parte de mi vida trabajando, en Chiclana. Ajá. Estupendo y bien, ¿no? Estupendo todo. Es estupendo. Yo siempre he disfrutado mucho dando clases. Bien, bien. ¿Y han habido muchas diferencias entre los institutos con respecto a libertad de cátedra, por ejemplo? Los institutos, cada uno es un mundo. Eso, cada uno es un mundo. La libertad de cátedra, ¿no? La libertad de cátedra, pues ha estado siempre bien, eso no ha habido problema. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el último instituto que estuve, pues eh, la directiva era muy intervencionista, quería controlarlo todo, pero bueno, la libertad de cátedra ahí no la tocaba, Claro. pero, pero casi, y además en connivencia con la inspección educativa, ¿no? Porque había ahí unos problemillas, siempre había problemas, cada uno. En ese último instituto la enseñanza estaba muy politizada. No estuvo en peligro la libertad de cátedra, pero casi, que es lo peor que puede pasar a un docente. Pues sí, pues sí. ¿Y destacarías alguno de esos institutos por ser especialmente innovador? No, innovador no. Eso no he tenido yo la suerte de vivirlo. Pero lo que sí he vivido es, tú sabes que el, el CEP, lo que es el CEP, el Centro de Educación de Profesores, pues da cursos. Y uno de los cursos que yo di hace muchos años ya, desde luego, fue un curso que impartieron un grupo de profesores de Almería, cuando Almería empezaba con el mar de plástico. Claro. Allí acudían muchísimos inmigrantes de muchos países distintos, sobre todo del Magreb y de subsaharianos, y claro, distintos países, distintas costumbres, distintos idiomas. Y entonces allí hubo en Almería un grupo de profesores que innovó en el sentido de que había que integrar, de alguna forma había que integrar toda esa diversidad cultural, y entonces en colaboración con padres de esos países, pues por el tema del idioma, pues por las tardes que hacían cuestiones. Lo que pasa es que era muy difícil, pero lo hicieron, integraron a esos alumnos que Claro. se escolarizaban, y, y entonces pues lograron que esos alumnos se integraran en los colegios de Almería. Claro. Y ese proyecto que hicieron y llevaron a cabo allí, después lo difundieron por toda Andalucía y tuvo mucho éxito. Yo tuve la suerte de conocer a estos compañeros, Ujú. y en el centro educativo donde yo trabajo impartieron ese curso y estuvo interesantísimo. Eso es Ajá. lo mejor que he visto yo en innovación hace muchos años. Ya ahora la integración está a unos niveles pues muy avanzados, pero en Claro. aquellos tiempos era incipiente. Claro, estaba comenzando todo el tema de la inmigración en masa. En ese sentido fueron muy innovadores. No tenían más remedio, desde luego, tenían que hacer algo. Claro, Se dieron esa avalancha de inmigrantes. claro, y para integrar a los alumnos y a los padres también, claro. Y a los padres, claro, y los padres tuvieron que colaborar. Exactamente.
Vale, pues siguiente pregunta. ¿Crees que en tus últimos años has dado clases de la misma manera que en tus comienzos? En absoluto. Hay una evolución muy fuerte. Es decir, al principio tienes desde luego muchísima ilusión, estás preparado porque has terminado tus estudios, pero a lo largo de la vida educativa de un profesor, pues no paras de estudiar, de hacer cursos, y yo creo que yo he estudiado pues casi, no sé si decir, por exagerar un poco, 10 veces más durante, durante mi vida docente que la carrera. En la Es decir, universidad, claro. claro, entre cursos y en plan autodidacta, preparándote cosas, Claro, pues aprendes mucho. Aparte, en la propia experiencia de ir dando clases, te hace evolucionar de una forma, porque vas conociendo distintos alumnos, distintas formas, distintos institutos, como me preguntaste antes, sí, y entonces evolucionas y aprendes mucho, pues, prácticamente igual que te ocurre en la vida. La experiencia es un grado y aparte si te vas formando y preparando, entonces ya en los últimos años ya la experiencia es muy grande. claro, Muy grande. se nota muchísimo, claro. Sí, sí, sí. Por eso que no nos vengamos abajo al principio si nos cuesta un poquito el tema de dar No, clase, no, porque no, no. luego vamos a evolucionar y vamos a mejorar, claro. Claro que sí. Muy bien. Y bueno, ¿crees que es importante innovar en educación? Hombre, por supuesto, Mm. por supuesto. ¿Has hecho alguna vez un proyecto o propuesta innovadora en tu clase? Sí, yo antes, claro, yo antes daba clases lo que era formación profesional. Ajá. Después entraron los ciclos formativos. Pues en formación profesional había una asignatura que era organización técnica y administración de empresas, que esa asignatura la impartía yo. Y esa asignatura era una auténtica loza, eso a los alumnos no les gustaba en nada, era muy teórica, Claro, era claro. muy teórica, Muy aburrida, y entonces al final. yo lo que hice es convertirla en práctica, es decir, toda la teoría la daba a través de práctica, la convertí en que los alumnos tenían que crear un proyecto, idear una empresa Ajá. y hacer todo lo que hay que hacer para crear una empresa, desde el primer papel hasta la idea de venta, el marketing, el estudio de mercado, todo, pero todo práctico. Pasé de que en un año apenas venían alumnos a esa clase a que no faltaba nunca nadie, apenas. Y estaban ilusionados, incluso hacían las maquetas de la empresa que ellos habían programado hacer, todo. Era una ilusión tremenda. Y ante mi sorpresa, cuando entraron los ciclos formativos, pues había una asignatura que yo la cogí para impartirla, que era la que yo había ideado anteriormente. Claro. El proyecto empresarial. El proyecto empresarial es que proyecto empresarial. te venía en el ciclo formativo en el ciclo formativo de Administración y Finanzas entra el proyecto empresarial. Y resulta que eso era lo que yo impartía en la antigua FP, es lo que yo había ideado. Claro. Y entonces, pues ya empecé a impartir esa asignatura, que la impartí ya prácticamente todos los años, y con una ilusión tremenda y sabiendo que todo el mundo tiene siempre, o casi todo el mundo, la idea de montar una empresa. Esa idea prácticamente todo el mundo se le pasa por la cabeza. Sí. Y cuando te dan en clase la oportunidad, pues mira, tú puedes crear la empresa que tú quieras, que vamos a aprender aquí cómo llevar a cabo ese proyecto. Eso le ilusiona mucho a los alumnos. Claro. Eso le ilusiona de una forma tremenda. ¿Y puedes darme algún ejemplo de algún conocido o compañero de tu profesión que consideres que hayan destacado por ser especialmente innovadores? Pues la verdad que desgraciado o desafortunadamente no, porque claro, en la docencia es que hay, o sea, yo considero que la docencia debe ser vocacional, porque tratamos con adolescentes, es un material muy delicado y en la docencia, bueno, como en toda profesión, la vocación es importante.
Es importante que tú hagas tu trabajo porque te gusta. Claro, Pero cuando, como por ejemplo en la docencia o en la sanidad, en la sanidad, tratas con personas, es mucho más importante la vocación. Pero desafortunadamente, como te decía, en la docencia hay muy pocos vocacionales. Hay claro. muchos. Entonces eso es una de las cosas que yo he visto que no ha funcionado bien. Es decir, que Ujú. no funciona bien en el sentido de que te hacen unas oposiciones, unas pruebas, pero no comprueban tu vocacionalidad como ocurre en otros Exactamente, países. exactamente. Y entonces yo he tenido compañeros que han estado pues, dando clases bueno, porque eso es un trabajo, porque eso, con eso te ganas la vida, pero muy poca vocación. Yo tengo referentes de profesores vocacionales, pero profesores que me han dado clase a mí. O Claro. sea, que yo como estudiante he tenido profesores que han sido vocacionales y profesores que no han sido. Entonces yo tengo referentes, yo como estudiante sí he visto profesores, pero compañeros realmente vocacionales, muy pocos, muy Ujú. pocos. Claro, y cuando la vocación no existe, pues realmente el tema de innovar Eso, tampoco y te eso es un sale. problema, eso es un problema de la Sí, enseñanza. sí que lo es. Mm. Y eso los niños, los niños se dan cuenta, o sea, los alumnos se dan cuenta de, de eso perfectamente cuando un Claro. profesor se interesa por ellos, se prepara las clases, se preocupa por sus cuestiones y un profesor para un alumno es un gran referente. Claro. Es un gran referente. Entonces es una pena que haya profesores que no sean vocacionales. Eso es una auténtica pena. Pues para terminar, ¿alguna reflexión personal que te gustaría hacer o algún consejo que quieras darme a mí y a mis compañeros y compañeras como futuros docentes? Por supuesto, Manuel. Mira, una cuestión muy importante en un profesor es el tema de la autoridad. O sea, un profesor mm, es un referente para un alumno. Claro, Y una cuestión muy importante es que el alumno perciba de que su profesor es una autoridad. Si no ve que es una autoridad, pues no le, como diría yo, no es que no le vaya a hacer caso, pero que pero que no no es tan le, importante. claro, no le llega a lo mejor como tiene que llegarle. Claro, tiene que percibir que es una autoridad, es Claro, decir, que es más, muchas veces un alumno se apoya en un profesor que considera que es una autoridad, pues le hace cuestiones, le hace preguntas, le pide ayuda con respecto a muchos temas ujú, que incluso no se atreve a hacerlo con sus propios padres, claro, ¿sabes? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ve que es una autoridad que se preocupa por él, entonces pues le ayuda. Un profesor está ahí para ayudar, no solamente en la cuestión de la materia o la disciplina que imparte, sino en otras cuestiones periféricas, ¿no? sí, Y entonces eso es muy importante ese tema. Otra cuestión es que dentro de la disciplina que un profesor imparte hay una parte que es la creativa, es decir, un alumno tiene que tener no rienda libre en todo porque hay cosas que hay que llevar para adelante, porque hay que impartirlas, sí, pero tiene que tener su propia creatividad. Cuando a un alumno tú le dejas que tenga creatividad, ese alumno va a mostrar mayor interés por la asignatura que se le está impartiendo, porque ve que él puede hacer cosas que él piensa y que no se le obliga, aunque porque si aplicamos temario, pues el alumno sucumbe a una obligación constante. claro, Si hay temas, como sabe, hay temas transversales en los que tú dices, bueno, pues sobre esta cuestión que estamos dando, a ver qué se ocurre sobre esto y le das creatividad. Y ahí el alumno muestra mucho más interés claro. por la asignatura. Eso es muy importante. Mm. Ujú. Pues estupendo, lo tendremos en cuenta en un futuro A eso hay que cuando tenerlo. consigamos una plaza en un instituto. Claro que sí. Vale, pues si te parece lo dejamos aquí. Muy bien.
Pues Claro. eso, que muchas gracias por esta entrevista y por haberme dedicado este ratito. Y nada, espero que nos sirva de algo a todos mis compañeros y compañeras y a mí, por supuesto. Estupendo si os sirve para algo, pero gracias a ti por haber pensado en mí para hacer esta entrevista. Vamos. Yo te lo agradezco. Pues Venga, nada, pues suerte y un abrazo. muchas gracias, un abrazo. Adiós.